Buenos días, les habla Mario en el canal Mario Café. En los podcasts y videos anteriores hemos manifestado que se le debe dar oportunidad a la planta para que se exprese, para poder buscar el alargamiento de los periodos continuos con producción, por ende rebajando los costos de producción y aumentando la rentabilidad. Y lo que es más importante, el alargamiento del periodo productivo nos garantiza la conservación de los suelos para las futuras generaciones, como vimos en el podcast anterior. También he reiterado que la práctica de renovación periódica que recomienda Federacafé, por los costos que implica y por los periodos largos sin producción, buscando una caficultura joven, como manifiesta Federacafé, que se debe manejar la caficultura colombiana, son los aspectos que más han aumentado los costos de producción de la caficultura colombiana, que por muchos años, cuando hemos tenido bajos precios del café, son los aspectos que más han hecho inviable la caficultura colombiana. Sobre estos aspectos anteriores en los que quiero en este podcast profundizar para tener mejores criterios al respecto, para tener unas mejores bases para poder entender qué se han hecho los capitales acumulados por muchos años en la caficultura colombiana y que ni Federacafé ni los cafeteros han podido entender para qué se han utilizado. En junio 22 del 2018, el actual gerente técnico de Federacafé, el doctor Hernando Duque, en respuesta a todas las comunicaciones sobre todos estos temas que hemos adelantado en todos estos podcasts, y quizá la única comunicación y comentarios que he recibido por esta entidad en los últimos 40 años, quiero resaltar algunos aspectos. Comunicación GT 18C 06481 de junio 22 del 2018, dirigida al señor Mario Botero Jaramillo, administrador de fincas. Abre comillas. En variedades de porte bajo, los máximos biológicos de producción se alcanzan entre la cuarta y quinta cosecha. Por estas características, las elasticidades de la producción se tornan negativas a partir del quinto, sexto y séptimo años para las densidades de 10.000, 5.000 y 2.500 plantas respectivamente, indicando que alargar los ciclos deprime la productividad, cierra comillas. Pregunto, ¿contra qué sistema de manejo se compararon? Respuesta que nunca he tenido de Federacafé. También manifiesta en este documento, abre comillas, que en los suelos de Caldas el 90% del área cafetera puede llegar a tener pérdidas potenciales de suelo superiores a 25 toneladas hectárea año y el 30% del área pérdidas por encima de 100 toneladas hectárea año, cierra comillas. Por eso, el manejo del cultivo de café con producción continua por un mayor número de años debe ser el protector del suelo y no someter este a un riesgo costoso para ver si el agricultor hace las prácticas de conservación de suelos cuando renueva periódicamente los cafetales. En muchas oportunidades le he preguntado a Federacafé que dónde están los análisis económicos de la renovación periódica cada 4 o 5 cosechas, donde se demuestra que es la mejor alternativa. ¿Contra qué otros sistemas de producción los han estado comparando para definir que la renovación por sequeo es la mejor? Pregunto, ¿por qué Brasil,
no recomienda la renovación periódica cada 4 o 5 cosechas en todo el país? ¿Será que son muy malos cafeteros porque no le creen a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia? ¿O somos nosotros los que estamos equivocados? Brasil ha efectuado muchos experimentos con socas. ¿Y por qué continúan con cafetales con producción continua por un mayor número de años? Y ellos también utilizan el método científico. ¿Será que les interesan más los recursos del cafetero? Con la política de renovación periódica, la planta no tiene dónde acomodar 400 o 500 arrobas por hectárea promedio año. Los promedios de Brasil son de 450, 500 arrobas por hectárea año para todo el país. Brasil puede tener un poco más de 2 veces el área sembrada que Colombia, pero muchas veces producen 4 o más veces que Colombia. ¿Será que tienen mejores suelos y condiciones climáticas que nosotros? ¿Será que son más eficientes los cafeteros brasileños que los cafeteros colombianos? ¿O será que tienen mejores estudios económicos para definirle al cafetero cuándo deben renovar los cafetales? Y nosotros, por capricho, solo queremos tener una caficultura joven, con renovaciones cada 3 a 5 cosechas. Prácticamente el 40% del área cafetera del país se mantiene improductiva. Con esta política de caficultura joven, lo único que ha conseguido Federacafé es aumentar significativamente los costos de producción. La producción de plantas distribuidas en triángulo o en cuadro son muy similares. Como hemos visto, en la tecnología producida por Semicafé, solo les ha interesado que sea una investigación programada para estar haciendo frecuentemente renovaciones periódicas, cada 3, 4, 5 cosechas, dejando un periodo muy largo sin producción con altos costos de producción. En la carta referida anteriormente de junio 22 del 2018, el gerente técnico de Federación resalta, abre comillas, en las condiciones de suelo, clima, variedad y manejo del cultivo, entre paréntesis, distancias de siembra y arreglos espaciales, cierra paréntesis, a medida que los ciclos productivos aumentan, se hacen difíciles las labores de manejo y la recolección de la cosecha. Con el aumento de la edad se presenta un desplazamiento de la producción hacia los puntos de las ramas y el tercio superior del árbol. Los recolectores pierden rendimiento en ramas secundarias por ubicarse las producciones en las terciarias inferiores de la planta, con una menor densidad de frutos por rama, y su eficiencia es mayor en cafetales jóvenes con producción en ramas primarias. En este sentido, es necesario recuperar la capacidad de producción del cultivo y para ello debe promoverse la formación de tejido por medio de diferentes métodos de renovación. Cierra comillas. Abro comillas nuevamente. Con el aumento de las densidades de siembra se han disminuido las edades promedio de los cafetales. Cierro comillas. Insiste la gerencia técnica en este documento que con los ciclos de 4 a 6 años, con un retorno económico concentrado en pocos años y con la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo igualmente productivo una vez realizada la renovación del cafetal. Cierra comillas. Pregunto nuevamente, ¿dónde están los análisis económicos y con qué sistemas de producción se compararon? Debemos mirar las realidades del cafetero con los precios del café de los últimos 30 años. ¿Sí ha sido posible recuperar los costos de la renovación? Pregunto. ¿O cada vez el cafetero se siente más asfixiado, más presionado por los bancos, más ahorcado,
y ni Federación ni el cafetero han podido entender por dónde se han perdido los capitales, sus patrimonios, que habían sido conseguidos por muchos años con el trabajo del cafetero colombiano. A continuación, quiero resaltar realidades de campo actuales de cafeteros y de investigaciones que pueden dar una luz de la problemática que he estado planteando, e insisto que la renovación periódica es la que ha hecho que la caficultura colombiana sea una de las más costosas del mundo, y que con los precios que ha manejado el café en estos años ha hecho prácticamente inviable la caficultura, y lo único que le ha interesado a la Federación de Cafeteros de Colombia es que se tenga una caficultura joven, solo manejando unas estadísticas de número de hectáreas renovadas anualmente, pero no de cuántos cafeteros se han quebrado o han tenido que salir del mercado. En un video grabado la semana pasada, donde un cafetero, cumpliendo las recomendaciones de Federacafé, sembró su cafetal hace 43 meses a 1.2 metros, es decir, 6.944 plantas por hectárea, donde se observa lo que le gusta a Federacafé: cafeteras con buena densidad, joven, con producción actual solo sobre ramas primarias, para que pueda ser recolectado fácilmente. Como puede verse, por la competencia que existe en el cultivo, se han perdido en buena parte las ramas bajeras de la planta, o son de muy poco desarrollo. Es decir, escasa o nula producción en ramificaciones, como le gusta a Federacafé. Las plantas están buscando altura por la competencia entre ellas. La producción se concentra en las ramas primarias altas, ramas muy cortas, donde se está obteniendo, como se puede observar en julio del 2021, muy poca producción para esta cosecha. Cultivo que fue sembrado está sembrado cerca a la vereda La Patria de Risaralda, Caldas, en el año 2018, y que por la altura que tienen en la actualidad y lo cerrado que se encuentra el cultivo, se dificulta el manejo. Ya el cafetero está pensando en que finalizada esta cosecha debe renovar nuevamente la plantación. Me pregunto, ¿sí será que con la producción de estos pocos años, 3 cosechas escasas, 2019, 2020, 2021, va a recuperar la inversión inicial, ya que tiene que pasar a otra renovación? Debemos recordar, cultivo sembrado en 2018, primera cosecha baja en 2019, por ser la segunda, seguramente abundante cosecha, y en el 2021, como se ve, será baja la cosecha y ya tiene que pensar en otro periodo improductivo con altos costos de producción, y en este momento la plantación solo tiene 43 meses, debiendo terminar su ciclo de producción a los 48 meses, o sea, a finales del 2021. Bueno, este café hace 43 meses se sembró y fue sembrado a 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20. Y los mantenimientos de café han sido prácticamente lo mismo que el café de Ceilán. Este cafetal es de un vecino. Es sembrado 1.20 por 1.20. Tiene la misma altura de Ceilán. Pero si podemos apreciar la carga, mire la carga que tiene. Lo abonan aproximadamente con 140 gramos. Los mantenimientos son los mismos mantenimientos que hacemos en la finca. Aquí en este café encontramos bajito, no tiene nada.
tiene poca rama y de café solamente en el copo. No podemos ni pasar para tomar el video. Son cabezas, mira, la carga que tiene. Pues los mantenimientos de limpia son muy poquitos, pero aparentemente la carga que tiene. No hay por dónde pasar ya. Son cabezas que ya son muy poquitos lo que produce. Y la altura está más alto que el café que hace 43 meses se sembró en la finca. Vean, aquí pueden apreciar. Vimos en la presentación del podcast anterior que en un experimento de cenicafé en 8 predios de escorrentía sembrados en un suelo con el 60% de pendiente a 1 por 2 metros con 5.000 plantas por hectárea de una F5 de variedad Colombia, cuando la planta tenía los mismos 43 meses del cultivo anterior. Del video que acabamos de observar del agricultor en la vereda La Patria. En este experimento, a esta misma edad se descopó a los 43 meses, es decir, se obtuvieron prácticamente 3 cosechas a libre crecimiento y se dejó la plantación con producción continua con descope a una altura de 1,8 metros de altura, manejado hasta el mes 132 en estas condiciones. Cuando se efectuó el descope a los 43 meses, al igual que como el cultivo del video anterior, se eliminó al descopar entre 30 y 40 centímetros de la parte alta de la planta, un descope un poco tardío, pero este manejo permitió tener 10 cosechas, la plantación con producción continua. Cuando se incluyó el año de siembra de este experimento, el promedio de producción de los primeros años del cultivo, cuando se debió soquear según Federacafé, presentó una producción de 316 arrobas por hectárea año, incluido el año de la siembra. Y los 5 años siguientes, todos con descope, la producción fue de 358 arrobas por hectárea. Y lo más interesante es que con el descope la planta presentó una pérdida de suelo de solo 235 kilogramos hectárea año. Es bueno resaltar que en los 2 primeros años del levante los costos de producción de este cultivo correspondieron al 57.3% de todos los costos de los primeros 5 años con muy escasa producción. Y los 3 años siguientes el costo fue del 42.7%, sin incluir costos de recolección. En los primeros 10 años del cultivo, los 2 primeros años casi sin producción, los costos correspondieron al 35.17% del total de los costos de los 10 años. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos alargar los ciclos productivos con alta rentabilidad y, lo más importante, conservando nuestros suelos con muy bajos costos de producción. Cuando le damos oportunidad a la planta que se exprese, como puede verse en la fotografía, la planta conserva las ramas bajeras. Hay un estímulo grande para el desarrollo en ramificaciones.
En este caso, el Caturra, sembrado a 2 por 2 metros por la disciplina de economía agrícola de Cenicafé, reportó en 15 años a libre crecimiento una producción promedia de 500 arrobas hectárea a año, lo que nos da a pensar que podemos hacer descopes a mayores alturas para crecer las fincas hacia arriba y poder utilizar mejor la luz. Como puede verse, tenemos que darle oportunidad a que la planta se exprese. En Brasil, para la recolección con combinada, dejan 3 metros de calle y siembran a 0.5 metros entre plantas, entre 0.5 y 0.6 metros entre plantas, para densidades entre 5.555 y 6.666 plantas, lo que ha permitido tener producción de 450 a 500 arrobas por hectárea a año, promedios de todo el país, descopando estas a 3 metros de altura, dándole oportunidad que la planta se exprese, donde la producción se da mayormente en las ramificaciones. No se nos debe olvidar que cada nudo de la planta se puede ramificar. Anteriormente habíamos visto que una sola rama primaria de un árbol descopado a 80 metros de altura en la localidad de Naranjal, principal centro experimental de Cenicafé, esta planta tenía 16 años de edad y se encontró el siguiente desarrollo: 17 ramificaciones secundarias en esta sola primaria, 72 terciarias, 115 cuaternarias, 77 quintas y una sexta, para un total de 282 ramificaciones en esta sola rama primaria, con un total de 1.800 hojas y 2.527 frutos y una longitud de 84.55 metros de longitud de todas las ramificaciones de esta sola primaria de 1,45 metros. Me pregunto, ¿sí será que debemos cosechar solo sobre ramas primarias, como le gusta a Federacafé, o tenemos que darle oportunidad a la planta para que se exprese? En este otro video, tomado con un dron en febrero del 2021, donde hoy el cultivo en julio del 2021 tiene los mismos 43 meses del primer video del cafetero que reseñamos inicialmente. En este caso, en este otro video, las plantas están sembradas a 1,70 por 0.9 metros en la misma región de la vereda La Patria, Risaralda, Caldas, con 6.535 plantas por hectárea. Se observa que la planta tiene un espacio importante. El dron no lo puede mostrar muy bien para poder mirar que la planta tiene espacio para expresarse. Las ramas bajeras se conservan en mayor volumen y la planta tiene mayor espacio para expresarse. Fue sembrada esta plantación también en el 2018. En la primera cosecha se obtuvieron 58 arrobas por hectárea año en ese año y 321 arrobas por hectárea año en el año 2020. Este año, como pueden observar ustedes en los videos siguientes, esperamos una producción similar o más alta, pero el cultivo en estas condiciones permite, por las distancias de siembra, el espacio que se le da a la planta para que se exprese, continuar con producción continua por un mayor número de años. Con los costos actuales de producción
y ventas de 100.000 pesos por arroba que se han dado para esta plantación, se van a requerir cerca de 1.000 arrobas por hectárea para poder recuperar los costos del levante y producción. Por eso debemos alargar los ciclos productivos. Se preguntarán, ¿hubo un costo más alto inicial porque se requirieron más de hierbas? Eso es real. Pero el alargamiento del ciclo productivo, ya sea con o sin descope, permitirá alargar el ciclo productivo. Con estos costos y con la producción promedia del país, no sé cómo hacen actualmente los cafeteros para sostener sus cultivos. O es en estos manejos de ciclos cortos donde se han perdido los patrimonios de los cafeteros y no nos queremos dar cuenta. Cuidemos nuestros suelos, que es la mayor riqueza que le podemos dejar a las futuras generaciones. Por eso, alarguemos el ciclo productivo, que eso nos garantiza pocas pérdidas de suelo. Y antes, la planta de café aporta mucha materia orgánica, lo que está ayudando es a fabricar suelo. La planta de café es una máquina para producir materia orgánica. Manejemos los cultivos como si fueran unos bosques. Acuérdense que las topografías de nuestra zona cafetera son unas topografías muy fuertes. Tenemos unas épocas de lluvia con una cantidad de agua que si tenemos estos suelos destapados vamos a obtener grandes pérdidas de suelo. No es sino verlo en los ríos. Vimos ahora en Barranquilla que los barcos no pueden entrar por la sedimentación que está yéndose de todas estas zonas de Colombia que van a parar a nuestros mares. Cuidemos nuestros suelos. Bueno, acabamos de ver el video en una finca donde el señor Aníbal muestra un cafetal sembrado a 1.2 por 1.2 metros con densidades altas, con solo 43 meses de edad en julio del 2021, donde se observan las plantas buscando luz, desplazando la poca cosecha para este año en las ramas primarias altas, muy cortas, la planta buscando luz, donde finalizado el año 2021, el caficultor debe entrar a renovar y se cumplen lo que nos ha dicho el gerente técnico en su carta de federación, donde manifiesta, abre comillas, se deprime la producción, ocurre desplazamiento de la producción hacia las puntas de las ramas y el tercio superior del árbol, y por ello se debe promover la formación de tejido por diferentes métodos de renovación, cierra comillas. Y lo que es más crítico, como se ve en este cultivo, abre comillas, con el aumento de las densidades de siembra, como manifiesta Federacafé, se han disminuido las edades promedios de los cafetales, cierra comillas, e insiste la gerencia técnica en este documento que con ciclos de solo 4 a 6 años, con un retorno económico concentrado en pocos años y con la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo igualmente productivo una vez realizada la renovación del cafetal, cierra comillas. El cafetero referido, finalizado el año 2021, después de terminar la cosecha, con escasas ramas bajeras improductivas y por la altura de la planta y la dificultad de los manejos propios del cultivo, en solo 4 años
debe renovar, como recomienda Federacafé, nuevamente este cultivo. Juzguen ustedes mismos si el cafetero en estos solo 4 años va a ser capaz de recuperar la inversión inicial de este cultivo cuando complete los 48 meses, es decir, los 4 años. Y ya tiene nuevamente entrar a renovar, finalizado este año 2021. Si hace esta renovación por siembra nueva, seguramente mantendrá los lotes completamente desnudos con el peligro de causar pérdidas altas de erosión, como se ve en la foto. El agua lluvia no tendrá ningún obstáculo para disminuir la velocidad de las gotas de lluvia, pudiendo quedar en riesgo el suelo para altas erosiones y con la necesidad de tener un costo alto en la etapa de levante, sin ninguna producción. Ahora bien, con el cultivo que mostramos con la fotografía del dron, con densidades también altas en los mismos 43 meses de edad del cultivo que tenía en julio del 2021, veíamos que existe un espacio importante en las calles donde le damos oportunidad a la planta que se exprese, con unas calles donde se permite seguir realizando las labores propias del cultivo, calle amplia y plantas más juntas entre los surcos, para que en estas condiciones, para que la planta pueda utilizar mejor la luz, se le da oportunidad a la planta que se exprese. En las fotos y videos siguientes se muestra qué está pasando actualmente en este cultivo de 43 meses en el cafetal de la fotografía del dron. Una vez terminados estos videos, continuaremos con este podcast y sean ustedes mismos los que juzguen la importancia de darle oportunidad a que la planta se exprese, solamente dándole luz en las calles. Estas fotografías que estamos viendo aquí, estos videos, es ya la parte interna del cultivo de la fotografía del dron. Como había dicho el señor Aníbal, este cultivo en este momento, en julio del 2021, tiene 43 meses, pero tiene una calle amplia para que la planta se pueda expresar. Al entrarle luz al cultivo, la planta tiene follaje y ramas desde la parte más baja. Mantiene haciendo fotosíntesis en toda la planta, lo que enriquece los espacios de crecimiento de las ramas y las ramificaciones. No se nos debe olvidar que cada nudo de la rama primaria y después de sus ramificaciones, ya sea secundarias, terciarias, cada nudo puede ramificarse. Entonces, todo nudo que vaya creciendo nuevo es follaje que va a tener la planta para sostener una producción desde la parte baja de la planta, si le estamos dando espacio para que se exprese, es decir, para que nos produzca, así como estamos viendo en estos videos. Hay espacio para la planta. Es la misma edad del cultivo que mostró el señor Aníbal en otra finca, donde las plantas tienen la misma edad, pero por falta de luz, porque no hay espacio entre las calles, la planta está buscando la luz, pero hacia arriba. Entonces por eso desplaza su cosecha. En cambio aquí, como hay luz, por tener unas calles amplias, la planta se va expresando mejor. ¿Y en qué se expresa? En producción. Ustedes lo han estado viendo en estos videos. Hay buen follaje, un follaje verde bien nutrido,
que da ganas de mirar. Vea, con esa cosecha y ya hay puntilla para la mitaca del año entrante. Y la planta tiene dónde seguir produciendo. Y no tenemos que pensar en ese estrés que está pensando el otro agricultor de que tiene que renovar. No, yo voy a seguir con esta plantación. Y cualquiera de ustedes lo haría. Vea esa belleza de producción. Desde la parte de abajo de la planta hasta arriba. Y con mucho crecimiento nuevo para seguir el año entrante. Las labores, si hay que hacer una fumigación, por ejemplo, contra la broca. Hay por donde la gente tiene por dónde pasar para hacer esas aplicaciones, para hacer todos los manejos que necesita el cultivo. Hombre, pero me dicen, pero es que usted dejó mucho espacio al principio del cultivo, entonces quemar malezas. Bueno, tengo que cambiar 2 o 3 o 4 limpias que me tocó hacer de más por alargar el ciclo del cultivo. Ya lo vimos en experimentos de Cenicafé. Una planta de 43 meses, así como estaban estas, sembradas a 2 por 1, tenían una calle muy amplia. La única diferencia que se hizo fue ese tipo de siembra, esa distancia, 5.000 plantas por hectárea. Y a los 43 meses, así como estaba esta planta, se le hizo un descope a un 80. ¿Y qué pasó? Ese cultivo, el doctor Álvaro Gómez, tenía la sensación de que un año después tenía que renovarlo. Entonces se le dijo, venga, descopemos este cultivo. Lo descopamos a un 80. Tocó botarle unos 20, 30, 40 centímetros. Fue un descope relativamente tardío. Pero bueno, con esa sola idea, se pudo alargar el cultivo hasta los 132 meses de edad. Y hubiera podido seguir. Desafortunadamente, cuando llevaba esos 132 meses, a mí me tocó retirarme de Cenicafé. No, desconozco si ese cultivo continuó. Y en esos fueron 9, 10 cosechas que se obtuvieron ahí. En 11 años de edad que me tocó a mí conocer ese cultivo y manejarlo. Pero producción continua, es decir, yo estoy haciendo unos costos por año muy ya un cultivo cerrado es muy poquitica el control de malezas que hay. De pronto las fumigaciones, si está descopado, de pronto quitarle los chupones que salgan en la parte alta, no más. Fertilizar así como se fertiliza cualquier otro cultivo y recoja. Haga una recolección, ¿Qué va a hacer? Que muchas ramificaciones. Hombre, el cafetero colombiano, el cosechero colombiano, toda la vida había hecho recolecciones en este tipo de cultivos descopados, donde había muchas ramificaciones. A mí me decía un cafetero, hombre, usted puede tener razón, pero es que lo que pasa es que a la gente en esos palos descopados que había antiguamente, que cuando se usaba el Borbón y el Típica, un cosechero no le gustaba estar mucho ahí porque se cogía 2 o 3 vaciadas en un solo palo dándole la vuelta al palo. Entonces, y que eso era cansón para él. Cambia ahorita, recoge 4 pepas en un palo y ya pasa al siguiente. Entonces, el cafetero antiguamente mantenía por lo menos el 90 o más del porcentaje de la finca siempre en producción. Muy poquitica renovación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente tenía unos costos muy bajos. Estábamos con todo ese follaje que tiene esa planta ahí, le estamos quitando la velocidad al agua lluvia, porque las gotas caen sobre todo ese follaje. Entonces, la velocidad con que venía esa agua se pierde. Entonces ya va a caer más lentamente. Y todo ese follaje que va produciendo la planta. Acuérdense que una hoja dura aproximadamente de 12 a 14 meses.
Entonces, ese follaje todo va cayendo ahí. Entonces, esa agua lluvia, al caer sobre todo ese follaje, le quita velocidad. Entonces ya no va a haber, sino el agua lluvia se va a infiltrar. Entonces ya no va a haber esas escorrentías que son las que causan esa erosión. Por eso vemos en todos los ríos colombianos esos colores cafés, que cada rato en esas zonas, por ejemplo, donde están los puertos, cada rato que hay que drenar, hay que meter unos aparatos costosísimos para poder remover todo ese suelito, el horizonte orgánico que nos estamos demorando hasta para 1 centímetro. Nos demoramos 100 años para que se forme. Y nosotros con un solo aguacero, como veíamos ahora, suelos completamente desnudos en una siembra nueva. No hay ningún obstáculo para la planta, para esa agua que cae. ¿Qué caficultura queremos? ¿Estar renovando como hace el vecino cada 4 años? ¿O una producción continua recibiendo plática muchos años? ¿Qué queremos? Ustedes decidan. ¿Queremos proteger el suelo? ¿O queremos causar erosiones continuamente? Ustedes deciden. Tengo este café que hace 43 meses lo sembré. Lo sembré 1.60 por 90 de palo a palo. Ahí pueden ver la calle que tiene. Todavía de 43 meses. Tiene café, tiene puntilla. Mire cómo está el café, mire la calidad. Se hacen las fumigadas normales, mantenimiento normal, y se abona con 150 gramos, a 150 gramos de abono. Mire cómo está el café, la distancia del árbol. Mire que todavía tiene espacio el surco para trabajar. Por año, por hectárea, la producción por año fueron 321 arrobas. Y véalo como está. Vean, tiene café bajito, tiene café alto. Mírelo como está. Y todavía tiene calle. Quiero pedir disculpas, tuve un lapsus linguis. Les había comentado que el cafetal donde se tomó la fotografía con el dron estaba sembrado a unos 70 metros entre calles por 90 centímetros entre plantas, 6.536 plantas por hectárea, y en realidad está sembrado a unos 60 metros entre calle y 90 centímetros entre plantas, 6.944 plantas por hectárea, que como se dijo anteriormente es la misma densidad del otro cultivo de un cafetal sembrado a 1,20 por 1,20, 6.944 plantas por hectárea. Pero este último, que tiene los mismos 43 meses de edad en julio del 2021 que el primero, por la competencia de las plantas que existe en la actualidad, seguramente permitirá tenerlo solo hasta los 48 meses de edad para que sea renovado, es decir, hasta finales del año 2021, con solo 4 años de edad. Y el de la fotografía del dron, porque tiene espacio para que la planta se exprese, lo vamos a poder tener por muchos años más con producción continua. Y solo se renovará el sembrado a 1,20 por 1,20 metros para cumplir con la política de Federación de Caficultura Joven, con producción básicamente solo sobre ramas primarias como le gusta a Federacafé. Los dos cultivos están en la misma zona de Risaralda,
y solo el lindero de las fincas o unos pocos metros separan las dos fincas. En Federacafé, cuando trabajé en Cenicafé, era muy normal que mandaran comisiones de técnicos a conocer y mirar la caficultura brasilera. No sé si hoy lo están realizando. Nunca me tocaron estas visitas, pero sí recuerdo hace muchos años al actual gerente técnico de Federacafé, doctor Hernando Duque, presentando en liofilizado una conferencia sobre la visita que él con otros técnicos, recuerdo al doctor Herrón, visitaron a Brasil y mostraron la caficultura de este país. Recuerdo que le pregunté al final de esta aspectos que él mostraba donde se veía una caficultura en Brasil totalmente con cafetales descopados. Y al preguntarle sobre el tema, la única respuesta que me dio era que se me había olvidado la fisiología de la planta de café. Nunca entendí su respuesta. Igual me sucedió en Cenicafé entre los años 1983 a 1992. Pensar diferente en un centro de experimentación siempre causaba escozor. Y no hace más de 2 o 3 años, cuando fui invitado a una conferencia en el recinto del pensamiento en Manizales con el actual gerente de Federacafé, el doctor Vélez. Al preguntar sobre estos temas y comentar y hacer algunos comentarios, él me cayó como un perro frente a más de 200 cafeteros y no me dejó seguir hablando. Lo único que pude hacer fue retirarme inmediatamente de este recinto y decirle que siguieran quebrando a los cafeteros como venían haciéndolo desde hace muchos años. En varias oportunidades he comentado que trabajé en Cenicafé hasta finales de 1992. Desconozco, después de este periodo, las investigaciones sobre manejo de cafetales en Brasil y las recomendaciones que han venido dándole a los cafeteros de ese país. Lo que sí está muy claro es que Federacafé en Colombia desde 1970 viene impulsando el manejo de, abre comillas, caficultura joven, inclusive con propagandas en televisión, radio, prensa, etc. Pero me parece que esta propaganda masiva en los últimos años ha disminuido desconociendo sus causas. Pero, abre comillas, sí aseguran que la recomendación de los últimos 50 años está respaldada para recomendar ciclos de 4 a 6 años, cierra comillas. Pero en ningún momento han querido mostrar contra qué sistemas de producción han sido comparadas para asegurar que este sistema es el más rentable. Solo recomiendan que se tengan cafetales a libre crecimiento con densidades altas y variedades mejoradas, de porte bajo, y que la recolección se dirijan sobre ramas primarias porque el cosechero le rinde menos estas en ramificaciones. Y, abre comillas, aseguran que con esta tecnología se apunta a una rentabilidad mayor para el caficultor en un cultivo semiperenne como el café. Estas son expresiones del actual gerente técnico en la respuesta GTC 18C06481, dirigida a Mario Botero Jaramillo el 20 de abril del 2018. Es curioso
que en los libros de botánica e inclusive en los manuales del cafetero colombiano editados por la misma Federación de Cafeteros de Colombia, se ha expresado que la planta de café es, abre comillas, una planta perenne, cierra comillas. Y con este manejo que recomienda Federacafé, actualmente están catalogando la planta de café como, abre comillas, cultivo semiperenne. Personalmente, pienso que la tecnología de manejo de cafetales debe integrarse con las tecnologías estudiadas por Semicafé de hace más de 50 años, como es tener cultivos de ciclo largo, con plantas descopadas, pero aumentando las densidades de siembra con las que se manejaba este sistema hace más de 50 años, pero dándole oportunidad que la planta se exprese, es decir, buscando densidades entre 5.000 y 7.000 plantas por hectárea con variedades de porte bajo, en ciclos largos con producción continua, con la planta descopada, donde le demos espacio para expresarse y donde el caficultor también tenga espacio en las calles para efectuar las labores propias del cultivo, elevando la altura de los descopes para darle mejor uso a la luz solar. En estas condiciones, las áreas de las fincas, donde tenemos tanto minifundio en Colombia, se puedan aumentar hacia arriba y buscar que con el tiempo se puedan efectuar unas recolecciones mecánicas en este tipo de manejo, o golpeando las plantas para que el café caiga al suelo cuando se tengan descopes a 3 o más metros de altura para efectuar una recolección en lonas, como lo ha difundido en los últimos años Federacafé. En estas condiciones alargamos los ciclos de producción, manejamos el cultivo de café como un bosque protector del suelo, garantizando para las futuras generaciones, manteniendo el 90% o más de porcentaje de las fincas continuas en producción, con costos muy bajos de producción y no como con la caficultura joven, entre comillas, como pregona Federación, donde muy cerca del 40% de las fincas se mantiene improductiva o con muy baja producción, con altos costos de producción, estresando la planta, afectando el sistema radicular de ella y el bolsillo del cafetero. Lo más crítico es que también hemos aperezado al recolector, obligándolo a hacer esta labor solo en ramas primarias. Pregunto, ¿quién recolectaba los cafetales con los descopes que se manejaban antiguamente en Colombia? En estas condiciones de manejo, le volvemos a la planta el concepto botánico que la planta de café es perenne, como dicen los libros. Con este manejo del cultivo, una caída de follaje que se podría causar en la recolección seguramente será un estímulo para que la planta exprese un mayor crecimiento de ramificaciones en la planta y por ende mayor producción. Con la caficultura joven, entre comillas, que pregona Federación, lo único que ha conseguido Federacafé es aumentar los costos de producción de la caficultura colombiana y aperezar el recolector, porque ya no quiere sino recolectar en café bajitos, jóvenes y solo sobre ramas primarias. Muchas gracias. Por favor, síganse inscribiendo en este canal Mario Café.